Hola, hola, queridísima familia de En Nombre de tu canal. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear un rato porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un salseo de aquellos que nos encanta comentar y analizar. Prepárense, pónganse cómodos, que hoy vamos a hablar de una guerra declarada. Demet y Can. Sí, así como lo oyen, la tensión está en su punto más álgido y vamos a desmenuzar absolutamente todo lo que está pasando entre estos dos titanes del mundo del espectáculo turco. Desde rumores, indirectas, declaraciones explosivas, hasta los posibles motivos que han llevado a esta situación. Vamos a analizarlo todo con lupa, con respeto, pero sin dejar pasar ni un solo detalle jugoso. Y antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gustan este tipo de vídeos donde analizamos la actualidad del mundo del espectáculo turco, los dramas, los romances y ahora, las guerras declaradas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y queremos que sean los primeros en enterarse de todo. Así que ya lo saben, suscribirse es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, después de esta pequeña pausa para recordarles la importancia de su suscripción, vamos a lo que nos compete, la guerra entre Demet y Can. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman han sido dos de las figuras más destacadas de la televisión turca en los últimos años. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, fue innegable, traspasó la pantalla y los catapultó a la fama internacional. El público enloqueció con su romance ficticio, y por supuesto comenzaron a surgir rumores sobre un posible romance en la vida real. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un halo de misterio alrededor de su relación, alimentando aún más las especulaciones. Se les vio juntos en eventos compartiendo miradas cómplices, y las redes sociales se llenaron de comentarios y análisis sobre cada uno de sus movimientos. Los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca un romance. De hecho, con el tiempo las interacciones entre ellos fueron disminuyendo gradualmente, hasta llegar a un punto de aparente distanciamiento. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué había pasado realmente entre bambalinas? ¿Fue todo una estrategia de marketing, o existió un sentimiento genuino que, por alguna razón, se desvaneció con el tiempo? Y aquí es donde empieza a ponerse interesante la cosa. Después de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados, protagonizando otros proyectos y explorando diferentes facetas de su carrera. Demet continuó cosechando éxitos en series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Su versatilidad actoral la ha llevado a interpretar roles muy diversos, desde comedias románticas hasta dramas intensos, demostrando su talento y su capacidad para conectar con el público. Can, por su parte, decidió probar suerte en el mercado italiano, donde también logró gran popularidad y protagonizó producciones importantes. Su carisma y su atractivo físico le abrieron las puertas en el competitivo mundo del espectáculo italiano, donde ha sabido hacerse un hueco y conquistar a un nuevo público. Su incursión en Italia también le permitió diversificar su carrera y explorar nuevas oportunidades profesionales. Durante este tiempo, las especulaciones sobre su relación resurgieron en varias ocasiones, pero siempre fueron desmentidas o ignoradas por ambos actores. Sin embargo, en los últimos meses, la tensión entre Demet y Can parece haber llegado a un punto crítico. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde ambos han intercambiado indirectas, comentarios sarcásticos y hasta declaraciones explícitas que dejan poco lugar a dudas. Demet y Can están en guerra. La situación se ha vuelto tan evidente que incluso los medios de comunicación turcos e internacionales han comenzado a cubrir el conflicto, alimentando aún más el debate y la expectación. ¿Pero qué ha desencadenado esta escalada de tensión? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las posibles razones que han llevado a esta situación. Una de las teorías más extendidas es que la ruptura de su supuesta relación, o la falta de confirmación de la misma, dejó heridas abiertas. Algunos fans creen que uno de los dos actores se sintió utilizado o engañado por el otro, lo que generó resentimiento y rencor. Esta teoría se basa en el hecho de que durante la época de Erkencikus, la presión mediática y la expectación del público eran enormes, y es posible que ambos actores se vieran superados por la situación.
Otra teoría apunta a que la competencia profesional ha jugado un papel importante en este conflicto. Tanto Demet como Can son figuras muy ambiciosas y exitosas, y es posible que exista cierta rivalidad entre ellos por conseguir los mejores papeles y proyectos. Los celos profesionales y la envidia podrían haber alimentado la tensión y el distanciamiento entre ambos. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es común que surjan rivalidades entre actores, especialmente cuando han trabajado juntos y han compartido el éxito. También se ha rumoreado que las diferencias en sus personalidades y estilos de vida han contribuido a la ruptura de su relación. Demet es conocida por su espontaneidad, su cercanía con sus fans y su activa presencia en las redes sociales. Can, por su parte, es más reservado y discreto en su vida personal, y prefiere mantener un perfil más bajo en las redes sociales. Estas diferencias podrían haber generado conflictos y tensiones en su relación, hasta llevarla a un punto de ruptura. Es importante recordar que a pesar de la imagen pública que proyectan, los actores son personas con sus propias particularidades y preferencias, y no siempre es fácil encontrar compatibilidad en todos los aspectos de la vida. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo cierto es que las declaraciones y las indirectas que han intercambiado Demet y Can en los últimos meses son bastante explícitas y dejan claro que la relación entre ellos está lejos de ser amistosa. Demet ha hecho comentarios sobre la falta de profesionalismo de algunos actores con los que ha trabajado, y muchos han interpretado estas declaraciones como una indirecta dirigida a Can. En una entrevista reciente, Demet mencionó que había tenido experiencias negativas trabajando con algunos compañeros que no se tomaban su trabajo en serio y que no respetaban el esfuerzo del resto del equipo. Aunque no mencionó nombres, muchos fans y medios de comunicación asumieron que se refería a Can, basándose en rumores y especulaciones anteriores. Can, por su parte, ha respondido con ironía y sarcasmo, dejando claro que no está dispuesto a quedarse callado ante las críticas de Demet. En una entrevista reciente, Can dijo que no le importaba lo que Demet pensara de él, y que estaba concentrado en su carrera y en sus proyectos personales. Estas declaraciones fueron interpretadas como una clara declaración de guerra por parte de Can, que no está dispuesto a ceder ante las provocaciones de Demet. Además, Can ha utilizado sus redes sociales para publicar mensajes enigmáticos que muchos han interpretado como respuestas a las indirectas de Demet. Y la cosa no quedó ahí. En las redes sociales, los fans de ambos actores se han enfrascado en una batalla campal, defendiendo a sus ídolos y atacando al bando contrario. Los comentarios, los insultos y las acusaciones han sido constantes, generando un ambiente de tensión y confrontación que ha contribuido a exacerbar aún más el conflicto entre Demet y Can. Se han creado hashtags para apoyar a cada uno de los actores, y los fans se dedican a recopilar pruebas y argumentos para defender a sus ídolos y atacar al bando contrario. La situación se ha vuelto tan intensa que incluso algunos fans han llegado a amenazar e insultar a los actores y a sus familias. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro de esta guerra declarada? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Es difícil predecir con exactitud cómo evolucionará esta situación, pero es probable que la tensión entre Demet y Can continúe en los próximos meses. Ambos actores son figuras muy orgullosas y ambiciosas, y es poco probable que estén dispuestos a ceder o a reconciliarse en el corto plazo. Además, la presión mediática y la expectación del público contribuyen a mantener viva la llama del conflicto. Sin embargo, también es posible que con el tiempo, la tensión se atenúe y ambos actores logren encontrar una forma de coexistir pacíficamente. Al fin y al cabo, ambos son profesionales y saben que su imagen pública es importante para su carrera. Es posible que en algún momento decidan poner fin a la guerra y centrarse en sus proyectos personales, dejando atrás los rencores y las diferencias del pasado. Además, es importante recordar que el tiempo cura muchas heridas, y es posible que ambos actores necesiten tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y superar el conflicto. En cualquier caso, estaremos aquí para contarles todos los detalles de esta apasionante historia. Seguiremos de cerca cada uno de sus movimientos, sus declaraciones y sus indirectas, y les mantendremos informados de todo lo que suceda en esta guerra declarada entre Demet y Can. Estaremos atentos a cualquier señal de reconciliación o de escalada del conflicto, y les ofreceremos un análisis objetivo y respetuoso de la situación. Y hablando de mantenerlos informados, déjenme decirles que este tipo de situaciones, aunque mediáticas y entretenidas, nos recuerdan que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, los famosos son personas como nosotros con sus propios problemas, inseguridades y sentimientos.
A veces la presión de la fama, las expectativas del público y la competencia profesional pueden generar conflictos y tensiones que son difíciles de manejar. La vida de los famosos no es tan glamurosa como parece, y a menudo tienen que lidiar con situaciones muy complicadas que ponen a prueba su salud mental y emocional. Por eso es importante recordar que, más allá de los chismes y los rumores, es fundamental respetar la privacidad y la dignidad de las personas, incluso de las figuras públicas. Podemos disfrutar del espectáculo y analizar sus vidas, pero siempre desde una perspectiva respetuosa y humana. No debemos olvidar que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratados con el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la guerra declarada entre Demet y Can. Hemos repasado los posibles motivos que han llevado a esta situación, las declaraciones y las indirectas que han intercambiado ambos actores, y las posibles consecuencias que podría tener este conflicto en el futuro. Hemos explorado las diferentes teorías y especulaciones que circulan en torno al conflicto, y hemos intentado ofrecer una visión objetiva y equilibrada de la situación. Hemos intentado ser lo más objetivos y respetuosos posible, analizando los hechos desde diferentes perspectivas y evitando caer en juicios de valor o en ataques personales. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre desde una perspectiva crítica y responsable. Queremos que este vídeo sea una herramienta útil para comprender mejor el conflicto entre Demet y Can, y para reflexionar sobre los desafíos y las dificultades que enfrentan los famosos en el mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. Queremos saber qué piensan de esta guerra entre Demet y Can, cuáles creen que son los verdaderos motivos de su conflicto y qué esperan que suceda en el futuro. Anímense a participar en la conversación. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles vídeos más interesantes y relevantes. Y antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más la importancia de su apoyo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cuantos más likes, comentarios y suscripciones recibamos, más motivados estaremos para seguir investigando y analizando los temas que les interesan. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más salseo del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.